video vamos a solucionar un ejercicio de los exámenes oficiales de matemáticas del nivel medio del programa del Diploma del Bachillerato Internacional de la unidad 1, que es funciones y ecuaciones. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice, sean f de x igual a x al cuadrado menos 1 y g de x, x al cuadrado menos 2, para los x que pertenecen a los reales. Nos piden hallar a. Muestre que f compuesta de g de x es igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado más 3. En el punto B nos piden, en la siguiente cuadrícula dibuje aproximadamente el gráfico de f compuesta g de x para los valores de x que están entre 0 y 2.25. Primero vamos a comenzar solucionando el punto A y luego el punto B. Así que primero vamos a mostrar que f compuesta g de x es igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado más 3. Cuando nos hablan de mostrar, es que debemos obtener un resultado sin necesidad de una prueba. Además nos dicen que no es necesario utilizar calculadora. Así que vamos a ver. F compuesta de g de x es igual a f evaluada en g de x. ¿Qué significa esto? Si vemos acá, f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Aquí, f compuesta de g de x es reemplazar aquí en f de x la x por g de x. Aquí lo vemos. En este caso sería f de g de x va a ser igual a, reemplazamos a x por g de x elevada al cuadrado menos 1. Y ahora, como g de x es igual a x cuadrado menos 2, entonces f de g de x va a ser igual a x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado menos 1. Ahora simplemente elevamos esto al cuadrado. Como es un binomio al cuadrado perfecto, pues sería el primero al cuadrado, o sea, x a la 2 elevado a la 2, que sería x a la 4, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces 2 por 2 por x al cuadrado, que sería menos 4x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería 2 a la 2, 4. Y añadimos el menos 1 que ya teníamos, obteniendo que f compuesta de g de x va a ser igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado más 4 menos 1. Y operamos menos 4 más 1, que sería más 3. Obteniendo que f compuesta de g de x va a ser igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado más 3. Y así mostramos que f compuesta g de x es igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado más 3. Ahora vamos a solucionar el punto B, que es dibujar aproximadamente f compuesta en g de x para los valores de x que están entre 0 y 2.25. Cuando nos hablan de dibujar, es que debemos representar por medio de un gráfico la función dada. Debemos dar una idea general de la gráfica y incluir características pertinentes. ¿Eso qué significa? Que si vamos a dibujar aproximadamente f compuesta de g de x, debemos hallar valores importantes, como cortes con el eje y, cortes con el eje x, máximos y mínimos, si los hay en el intervalo de 0 a 2.25. Entonces, para solucionar este ejercicio, vamos a hacer uso de la calculadora. Vamos a escribir la función y la vamos a graficar. Así que primero oprimimos el botón y igual, oprimimos el botón y igual y escribimos la función x a la 4 menos 4x al cuadrado más 3. Para escribir x a la 4, lo que hacemos es
oprimir el botón que tiene las letras X, T, teta y N. Y oprimimos el botón que tiene una flecha hacia arriba, que significa elevado. Y luego escribimos el número al que lo vamos a elevar, que en este caso es 4. Y así escribiríamos x a la 4. Vamos a borrarlo porque necesitamos toda la función completa. Ahora vamos a oprimir el botón graficar y automáticamente nos sale la gráfica. Como vemos, hay un corte con el eje Y, hay dos cortes con el eje X y hay un mínimo local. Así que todos estos valores los vamos a obtener con el uso de la calculadora y los vamos a ir escribiendo para dibujar aproximadamente f compuesta de g de x. Entonces, primero vamos a hallar el corte con el eje Y. Para eso vamos a oprimir el botón 2ND y el botón trace, que si vemos en la parte superior con color azul dice calcular. Y vamos a tomar la opción 1, que es evaluar. Y como necesitamos el corte con el eje Y, pues el corte con el eje Y es que cuando x es igual a 0, así que oprimimos 0 y damos enter. Y si pueden ver, nos dice que el corte con el eje Y está en el punto 0, 3. Y lo escribimos en el problema. Ahora vamos a hallar los cortes con el eje X, que serían estos dos. Con eso vamos a hacer la opción otra vez 2ND y el botón calcular. Pero ahora vamos a utilizar la función 0 y vamos a tomar el intervalo donde está uno de los cortes con el eje X. Oprimimos enter y automáticamente nos dice que uno de los cortes con el eje X de la función es en X igual a 1 y Y igual a 0. Ahora vamos a hallar el otro corte de la misma manera. Otra vez tomamos el intervalo donde está el corte, oprimimos enter y obtenemos que el corte está en X igual a 1.73 y Y igual a 0. Y por último vamos a hallar el mínimo local. Para eso vamos a tomar el intervalo donde está el mínimo local. Que serían X igual a 1.41 y Y igual a menos 1. Todos estos valores los vamos a ir escribiendo en el ejercicio, obteniendo que el corte con el eje Y es 0.3, el mínimo local es en 1.41 menos 1, los cortes con el eje X es en 1,0 y 1.73,0. Y de esta manera vamos a realizar el dibujo aproximado. Vamos a realizar una gráfica que pase por estos 4 puntos, obteniendo un dibujo aproximado de f compuesta g de x, que es x a la 4 menos 4x al cuadrado más 3. Y así solucionamos este ejercicio.